Muchas gracias, señor presidente. Realmente tomo las palabras del diputado que me precedió en la palabra. También es una alegría cuando surgen este tipo de acuerdos en esta Cámara, en donde podemos tener miradas superadoras de nuestras verdades relativas respecto de algunas situaciones y sobre todo situaciones que tienen que ver con lo económico. Yo agradezco en este sentido el sentido de autocrítica que marca el diputado preopinante en función de las acciones que la última gestión en la provincia de Buenos Aires realizó en función de la producción, el comercio y las pymes. Nosotros tenemos que valorar este tipo de hechos que suceden en nuestra legislatura porque lamentablemente, lo tengo que decir porque tengo una gestión anterior en la legislatura, no eran habituales en esta casa de leyes, porque no eran habituales porque les habla quien fue el impulsor de una ley de emergencia PYME cuando la provincia de Buenos Aires estuvo ausente por más de 8 meses de autoridades en el Ministerio de Producción. Teníamos un Ministerio de Producción sin ministro, teníamos una cefalía en la conducción de las políticas productivas de la provincia de Buenos Aires, en el momento en donde cerraban pymes todos los días, pymes productoras a las que se hacía recién referencia el diputado, y productoras de alimentos, y no cerraban producto de la naturaleza. Esas pymes que producen alimentos cerraban porque sufrían tarifazos que llegaron en el promedio de los 4 años a superar el 2000% de aumento. Esas pymes cerraban porque hubo una apertura indiscriminada de importaciones de alimentos también, en donde la producción local no era cuidada por el Estado. Esas pymes cerraban porque los consumidores, que son vecinos y vecinas, trabajadores, jubilados, perdieron increíblemente el poder adquisitivo, porque no solamente empezó a crecer la desocupación, sino que los propios asalariados, en el promedio de los 4 años de la última gestión, de 2015 a 2019, perdieron en promedio el 25% del poder adquisitivo de los asalariados. Ni hablar los trabajadores informales, ni hablar los jubilados. Es decir, que si nosotros queremos analizar el último eslabón de la cadena económica, que es el consumo, tenemos que tener una mirada integral de la economía. Y si nos preocupa realmente la fuga de capitales de nuestros distritos, cuando se instalan hipermercados extranjeros, que comparto la preocupación, también nos tiene que preocupar la fuga de capitales de nuestro país, cuando se fugan dólares a paraísos fiscales, y más cuando esos capitales son de propios funcionarios, que siendo inclusive los conductores de ministerios de Economía, no les da la cara para manifestar que sostuvieron durante su mandato público el capital afuera del país, en dólares. Y hoy a esos personajes no le vimos más la cara y destrozaron económicamente el país, la producción, el comercio y a los consumidores, que son realmente trabajadores, vecinos y vecinas de nuestros pueblos que se rompen el lomo y el dinero le alcanzó para cada vez menos a aquellos que pudieron sostener las fuentes de trabajo. Entonces, digo, nosotros analicemos las góndolas, los supermercados, analicemos las marcas, pero también analicemos un modelo económico integral que se compone por estos factores. Factores que tienen que ver con la producción, con la logística, que tienen que ver con la distribución, la comercialización y el consumo. Tenemos que animarnos a discutir toda esa cadena. Y esa cadena hay que discutirla también desde el apoyo real a la producción. Hoy, en este cambio institucional que estamos viendo, en donde no solamente apoyamos leyes que propone la oposición, sino que el ministro de Producción de la provincia de Buenos Aires ya visitó a los diputados en más de 5 ocasiones en diferentes comisiones poniendo a disposición el Estado provincial. Y además de eso, los productores cuentan de aliado a un banco
que ofrece créditos a tasas razonables. El Banco Provincia de la gestión anterior ofrecía créditos a un 80% de interés, imposible aliado de los pequeños productores. No solamente teníamos un Estado que no tenía ministro de producción, sino teníamos un banco ajeno a la realidad de las pequeñas y medianas empresas dedicadas a los alimentos. Entonces, este cambio que estamos viviendo hoy de actitud en la dirigencia política, en donde tenemos presencia del ministro de Producción, tenemos fuerzas políticas que generan consenso y diálogo, y el consenso y el diálogo no como consigna, no como presencia en el vocabulario, sino como hechos reales, con aprobaciones de leyes como estamos hoy siendo testigos. Me parece que estamos viviendo una nueva etapa, señor presidente, y compañeros y compañeras legisladores y legisladoras. Me parece que tenemos que aprovechar esta etapa, tener miradas superadoras, tener análisis objetivos como tuvo recién el diputado preopinante sobre qué modelos económicos promueven la producción y el comercio y el acceso fundamentalmente de los alimentos, porque de eso hay que hablar, y qué modelos económicos destruyen las pymes, hacen perder el poder adquisitivo y fundamentalmente destrozan también las pequeñas cadenas de comercio que tenemos en nuestros distritos. Agradezco la posibilidad de que hoy podamos acompañar en conjunto esta iniciativa y sobre todo me genera mucha expectativa la discusión que vamos a tener en esta legislatura de aquí en más sobre cómo se construyen los precios en Argentina, cómo hay un oligopolio en la estructura de quienes comercializan alimentos y producen alimentos, y cómo ayudamos a las pequeñas y medianas empresas, a las economías regionales, para que realmente lleven sus productos a las góndolas y puedan ser consumidos por todos y todas los vecinos de la provincia de Buenos Aires. Muchas gracias.